Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La semana pasada estábamos hablando del amor que debemos demostrar a nuestros hermanos. Y siempre que hablamos de señales del pueblo de Dios, del pueblo verdadero de Dios, de una vida transformada por Dios, podemos caer en el error de pensar que estas señales son las cosas que de hecho nos llevan a la salvación. Por ejemplo, la semana pasada hablando del amor al hermano, siempre que explicamos alguna obra del creyente verdadero, podemos pensar que si la hacemos, si amamos al hermano, por ejemplo, de alguna manera podemos garantizar nuestra salvación. Pensamos así. No sé vosotros, yo creo que sí. Pensamos así. A ver, si demuestro mi amor a mi hermano, a lo mejor garantizo mi salvación. Si delante de los demás mis obras son dignas de alabanza, estoy seguro de que a Dios también le va a gustar. Por ejemplo, a los niños que estáis aquí, y hay algunos cuantos ya con nosotros, la Biblia nos dice, ¿no?, que debemos obedecer a nuestros padres. Pero, ¿sabes? Nosotros solemos obedecer cuando están cerca. Y si están lejos, a veces no. Y como no están siempre, desobedecemos un poquito a nuestros padres. Pero si ellos no se enteran, pues todavía siguen satisfechos. Y pensamos que eso es algo suficiente. Bueno, le obedecemos delante de Él. Nos sentimos los expertos del engaño. Y aunque no lo digamos abiertamente, porque claro, engañar es algo malo. No es que engañemos, no, niños. Hacemos lo necesario para mantener una buena imagen delante de nuestros padres. Y si logramos hacerlo, pues evitamos hablar de cosas que no merecen la pena hablar, ¿no? Para evitar así las diferencias entre nosotros y nuestros padres. Y lo peor es que nosotros los adultos también somos tan expertos que nos engañamos incluso a nosotros mismos. Y pensamos que actitudes como estas son las que van a garantizar nuestros beneficios con el Señor. Pensamos que vamos a engañar a Dios incluso, enseñando a los demás que somos buenas personas. Y sabemos, ¿no?, que el contexto de toda esa carta del apóstol Juan habla una y otra vez de señales para que tengamos la seguridad en la salvación. El apóstol Juan utiliza esa carta así para confrontar a aquellos que están enseñando algo que no es el verdadero evangelio. Y ese es uno de los propósitos de la carta. Pero el propósito principal
Es lo que aparece allí, si tenéis la Biblia abierta, en el capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 13. ¿Qué dice allí? Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, escribe a los creyentes una carta para que tengan la seguridad de la salvación. Y pensando en ese contexto, vemos que el texto de hoy tiene total conexión con el texto de la semana pasada, pues empieza diciendo, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. O sea, hay una conexión, hay un puente. Estos últimos versículos que vamos a ver hoy del capítulo 3 siguen con el mismo tema de las señales de un verdadero creyente, que son lo que hemos visto en el capítulo 3. Primero, hacer la justicia, obedecer. El que me ama, guarda mis mandamientos. Obedecer es una de las señales. El otro, amar al hermano. Y en eso conocemos que somos de la verdad. Aquí la expresión somos de la verdad también quiere decir lo mismo que somos nacidos de nuevo. Somos nueva creación. Somos creyentes, regenerados por el Espíritu. O sea, obedecer y amar al hermano no son hechos que nos hacen ser de la verdad, sino los frutos de aquellos que lo son. Eso es muy importante. Y otra aclaración, antes de empezar ahí a meternos en el texto, es aquí la palabra que aparece en la Reina Valera como reprender. Esa palabra también puede ser traducida por condenar. Condenar. Y si tenéis ahí la Biblia de las Américas, ya aparece, la traducción ahí aparece condenar. Vamos a utilizar en las dos veces que aparece en el texto con este sentido de condenación. Cuando dice que nuestro corazón no nos condena, y un poco más adelante, bueno, lo que aparece es segundo, ¿no? Y la primera es, aparece nuestro corazón nos condena. Y eso es solo para empezar. Y cuando empezamos una predicación haciendo muchas aclaraciones, eso quiere decir que es un texto que tiene sus dificultades de interpretación. Y es un texto difícil de interpretar. Pero lo que debemos buscar dentro de nosotros en esta mañana es la respuesta a la siguiente pregunta. El amor que se reconoce en mis actitudes demuestra una fe genuina en Cristo. Voy a repetir, el amor que se demuestra, que se reconoce en mis actitudes, ¿demuestra una fe genuina en Cristo? O en las palabras del versículo 19, ¿puedo asegurarme de mi corazón delante de Él? ¿Soy capaz de asegurarme en mi corazón, de mi corazón delante de Él? Por eso lo primero que vamos a hacer es hablar del análisis del corazón. Y siempre que hablamos de ser guiados por el corazón, tenemos que evaluar con más detalles lo que estamos diciendo. Hay que aclarar esa expresión. Os doy un ejemplo. A veces estamos en la iglesia entre hermanos y nos queremos mucho los unos a los otros, y hay gente que se acerca y quiere bendecir al otro, ¿no? Y dice, que Dios realice todos los deseos de tu corazón. Yo no sé vosotros, yo me quedo pensando, y miro a Dios y digo, Dios, tú que conoces mi corazón, ¿no? Conoces las luchas que tengo. Lo que mi hermano quiere decir es que tú realices solamente los deseos que están de acuerdo con tu voluntad, no todos los deseos de mi corazón. ¿Y por qué? Porque del corazón salen cosas malas.
Incluso en la epístola de Santiago nos enseña que los pleitos, las guerras, las enemistades, todo eso viene de nuestras pasiones, los deseos desordenados de nuestro corazón. Jesús dijo en Mateo 15, 19 lo siguiente. Podemos prestar atención, ¿no? Aquí. Mateo 15, 19. Lo siguiente. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo eso sale del corazón. Del corazón. Mis hermanos, haciendo un análisis detallado de la palabra corazón, vemos que incluso en todo el Nuevo Testamento aparece 156 veces la palabra. 4 veces aquí, en el texto que hemos leído hoy. Pero todas las demás veces que aparece en el Nuevo Testamento, en ninguna de ellas funciona como sinónimo de conciencia. En ninguna de ellas. Eso para empezar a explicar cómo vamos a comprender ese texto. Y os digo eso porque hay una interpretación de ese texto que es común, que es comprender ese texto como una evaluación positiva o negativa de nuestra propia conciencia. Es decir, si mi conciencia me reprende o no, de eso resulta si tengo o no confianza en Dios. Esa es una de las interpretaciones. ¿Cuál es el problema de comprender el texto de esa manera? ¿Qué clase de reprensión tiene el corazón de uno que está alejado completamente, por ejemplo, de Dios? ¿Cómo podemos fiarnos del corazón de uno que está completamente alejado? A lo mejor Javier es mejor que se quede allí cantando detrás. Está contento. Gracias, es un niño, ¿no? Normal. ¿Por qué estamos hablando de eso? Del corazón. Porque tenemos que comprender qué quiere decir si mi corazón me reprende, me condena, o si mi corazón no me condena. ¿Cómo voy a fiarme, por ejemplo, de una persona que no tiene a Dios en su corazón para que juzgue a sí mismo basado en su propio corazón? Incluso si pasamos por allí, por la gente por la calle que no tiene Dios en su vida, podemos preguntarles, oye, ¿qué te parece? ¿Si te vas al cielo cuando te vayas de aquí, de este mundo? Pueden contestarnos, bueno, si es que existe el cielo, seguro que estaré. Soy una persona buena. Nunca he matado a nadie. Nunca he robado. Seguro que mi corazón me dice que sí. ¿No? Eso es de un impío, de uno que no cree. Luego puede haber entre nosotros, o incluso en el mundo, hipócritas que conocen el corazón, pero quieren enseñar una imagen a los demás diferente. ¿Qué pasa? Va a decirme, oye, Rafa, claro que sí. ¿Por qué me exhortas? ¿No? Si tengo en mi corazón aquí algo totalmente sano de Dios. No hay nada dentro de mi corazón que pueda condenarme. Y vemos que tanto uno que está cauterizado por la hipocresía o uno que está cegado porque todavía no ha conocido a Dios, puede juzgarse sano, bien, libre, sin problemas. Y por eso es que tenemos que comprender la forma adecuada de interpretar el texto que está delante de nosotros. ¿Por qué? Es muy fácil de encontrar si pensamos en cabras y ovejas, ¿no? La comparación. Cabras como los que no son creyentes y ovejas los creyentes, es mucho más fácil de encontrar a una cabra que te dice que no, que está bien, que no tiene ningún problema en su corazón,
que una oveja. ¿Y cómo encontramos eso en las Escrituras? Un ejemplo, ¿no? Cuando Jesús dijo que había uno entre ellos que era el traidor, ¿qué hicieron? Los apóstoles empezaron a decir, a lo mejor es este, ¿no? Lo que está al lado. ¿Fue eso lo que hicieron? No. Lo que hicieron fue, a lo mejor soy yo. Jesús, ¿soy yo el que te va a traicionar? ¿Cómo puede ser? ¿No? Ellos estaban haciendo todo bien, estaban al lado de Jesús y todavía no sabían si dentro de su corazón había algo malo que podía llevarles a traicionar a su Señor. Eso pasó allí. Otro ejemplo, pero ahora con el apóstol Pablo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, el apóstol allí está diciendo que lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Y en el versículo 4, él confiesa que no tiene nada de mala conciencia. O sea, está haciendo todo bien. Todo lo que podía hacer para glorificar a Dios. Pero dice, no por eso soy justificado. Y más adelante va a decir que Dios es el que manifestará las intenciones de los corazones. El corazón esconde intenciones que serán aclaradas por Dios. Incluso uno que no actúa de mala conciencia, como el apóstol Pablo, reconoce que el que juzga es el Señor. Y está allí también la palabra corazón. Pero otra vez, no se refiere a la conciencia que tenemos de nuestra situación, sino que incluso hay mucho más detalles que solo son conocidos por Dios. Entonces, todo eso os he dicho para que podamos comprender qué quiere decir el texto que estamos aquí delante de nosotros. ¿Cómo podemos comprender lo que aparece entre los versículos 19 al 21? Si conectamos al texto anterior, al contexto, hay un mandamiento de amar al hermano, no de palabras, sino de hecho y en verdad. Ahora, ¿encuentras en tu corazón resistencia al hacerlo? Tú que eres hijo de Dios, que has recibido todo del Señor, ¿todavía encuentras ahí dentro de tu corazón excusas para no compadecerse de aquellos hermanos que lo necesitan? ¿Tu corazón te reprende? ¿Te condena? El texto incluso que hemos leído hoy de Deuteronomio, cuando habla de la ayuda al hermano necesitado, allí dice, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano, porque él podrá clamar contra ti al Señor, y se te contará por pecado. Y aquí necesito mucha atención. ¿Cuál es el pecado? No es el pecado de hacer algo malo. No. No es actuar de una manera que no se debería. No, aquí está el pecado de la omisión. La omisión que el apóstol nos alerta. Y esas palabras son para creyentes, son para nosotros. Si amamos a nuestro hermano, sabemos que somos de la verdad. Ahora, ver el fruto de ese nuevo nacimiento en mis hechos debe traerme seguridad delante de Dios. Pero sí que es verdad que debemos preocuparnos por esa resistencia que hay en nuestro corazón. Resistencia en obedecer. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero nuestro corazón no quiere. Y si soy capaz de reconocer eso dentro de mí, cuanto más Dios, que conoce cada detalle de nuestro corazón. Y si pensamos de esa manera, ¿quién de nosotros puede ponerse de pie hoy, aquí, y decir que delante de Dios tiene el corazón limpio, sin encontrar nada que le repruebe? Yo es porque ya estoy de pie.
Pero vosotros que estáis sentados, si estuviese sentado no me levantaría. ¿Quién? ¿Quién aquí tiene la osadía de decir que no tiene pecados? Somos tan santos aquí en esta iglesia que una exhortación no tiene lugar, ¿verdad? No. Esa es la respuesta de los que no tienen ningún temor del Señor. Nosotros tenemos pecados y por eso sabemos que necesitamos un Salvador. Porque si no tuviésemos ningún pecado, pues no nos haría falta. Para comprender lo que nos quiere enseñar el apóstol Juan, tenemos que recordar que lo que dijo el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el apóstol Pablo está hablando de la base de esas actitudes. Ahora Juan habla de las obras que fluyen de aquellos que son justificados. Están hablando de la misma cosa en perspectivas diferentes. Y por eso, después de analizar nuestro corazón, podemos decir, ¿no?, que si Él no me condena, si no hay nada dentro que está en contra de la voluntad de Dios que conozco, pues hay confianza en Dios. No podemos simplemente decir que estamos bien, que no tenemos pecado, sino que lo que debemos hacer es pedir al Señor que escudriñe nuestro corazón para que reconozcamos los caminos que son malos, los buenos, y con eso hacemos ese análisis del corazón. Si el corazón me reprende o si el corazón no me reprende. Ahora, si salimos de ese análisis para comprender su resultado, ¿cómo llegar a tener confianza en Dios? Acabamos de decir que nadie puede levantarse aquí diciendo que no tiene pecado. ¿Cómo, si todos somos pecadores, cómo nuestro corazón no nos condena? ¿Cómo comprender eso? ¿Somos como los hipócritas? Que sabemos lo que está dentro, sabemos que hay pecado allí, pero mostramos algo santo y ya está. No. Para solucionar esa situación voy a pedir la ayuda de nuestros niños otra vez, porque son más listos que los adultos. Niños, yo sé que esa conversación está muy difícil. Eso de decir que reprender y condenar lo mismo, expresiones, textos y ejemplos, pero os vais a enterar antes que vuestros padres. Mira, te pregunto, niño, todo lo que haces está de acuerdo con lo que tus padres te piden? Todo. Si eres un niño como así normalito, tu respuesta es no. No. La verdad es que no. ¿Y tus padres? ¿Ellos piensan que eres capaz de cumplir todas las obligaciones y todo lo que ellos te piden? ¿Tus padres piensan esto? ¿De vosotros? ¿De vosotras? No, seguro que no. Ellos saben, ¿no?, que nos equivocamos a veces, ¿no? Entonces, nos equivocamos y nuestros padres saben que a veces metemos la pata. Pero, si tus padres te conocen, saben que estás intentando obedecer, aunque a veces metas la pata, pero lo que estás buscando es obedecer, ellos se fiarán de ti, ¿verdad? Seguro. Porque ellos van a saber, lo que estás intentando es obedecer. A veces pasa algo y no podemos. Tanto que si eres bueno, así de bueno, y estás muy conectado con tus padres y con las enseñanzas que ellos dejan,
todas tus peticiones estarán de acuerdo con su voluntad. Así que ellos, tus padres, conociendo tu necesidad de obedecer, ellos te darán todo lo que pidas. Es así de fácil. ¿Ves? Los niños seguro que ya han comprendido. Nos hemos quedado aquí 15 minutos explicando a los adultos y 30 segundos a los niños y ya lo tienen todo pillado. Si mi deseo es obedecer, aunque a veces me equivoque, mi corazón está seguro en Él. Eso nos trae seguridad. Y mayor que mi corazón es Dios. Él sabe de todas las cosas. Tanto para juzgar a los que parecen pero no son, como para darnos esa paz, esa confianza en saber que estamos buscando obedecerle. Y esa es la paz la que hemos hablado, que está en aquellos que no son justificados por lo que hacen, sino que son justificados por la fe en Jesucristo. Si yo sé que mi corazón no se opone a la ley de Dios, si yo sé que mi corazón no se opone a ayudar a los que necesitan, si yo sé que mi anhelo, que mi vida es buscar la obediencia de Dios, si lo que yo quiero es actuar con cada uno de vosotros que estáis aquí, a fin de que estemos cada vez más cerca de nuestro Dios y de su voluntad, si todo lo que quiero es someterme a la ley de Dios, mis hermanos, entonces seguramente experimentaré confianza en mi relación con Dios. Si estamos aprendiendo a actuar sin acortar nuestro brazo para ayudar al hermano, Dios se revela mucho mayor que todo eso. Nos dice que cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¡Qué confianza! ¿Y por qué hay tanta confianza? Porque tenemos que seguir leyendo el versículo. Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Sabemos que somos expertos en torcer la palabra para acoplarla a nuestros deseos pecaminosos, y por eso de aquí pueden salir algunas herejías, algunas malas interpretaciones. Y hay por lo menos dos. Una de ellas es pensar que por el hecho de decir que cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos, pues Dios está aquí para satisfacer todos nuestros caprichos. Y eso no es verdad. No es lo que el texto nos está enseñando. Hay otros textos incluso en las Escrituras hablando de pedir y recibir. Y en cada uno de ellos hay una relación entre la gloria de Dios y la respuesta. O sea, lo que pido es para que Él sea glorificado en mi vida o es para mi propia gloria. Vemos en la Biblia que todo lo que pidiéramos en el nombre de Cristo, Él nos dará. Pero debemos comprender que pedir en su nombre es lo mismo que pedir lo que Cristo pediría en nuestra situación. Eso es pedir en su nombre. Ahora, si nosotros aquí, que somos padres, ¿no?, que tenemos nuestros hijos, sabemos que si nuestro hijo no tiene conciencia de las consecuencias de sus peticiones, nosotros no podemos satisfacer a todos sus deseos. Ahora, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que tiene conocimiento de todo lo que es bueno y malo, tampoco va a satisfacernos todos nuestros caprichos? Ahora, si pedimos conforme a su voluntad, ¿por qué no nos daría? Y esa es una de las malas interpretaciones de ese texto. La otra es pensar que como obedezco, y me atrevo a decir que guardo sus mandamientos,
Dios va a sentirse obligado a darme lo que quiero. Y no es así como funciona. El apóstol Juan aquí conecta dos consecuencias de un corazón que ama a Dios por encima de todas las cosas. No es que obedezco para recibir. Obedezco para pedir y voy a pedir y todo lo que pida voy a recibir. No es esto. Un corazón que tiene una fe que le lleva tanto a la obediencia como a la confianza de pedir todo lo que está conforme a voluntad del Padre. O sea, es algo complicado, pero hay aquí una relación de causa y efecto por el simple hecho de que solo está una, si está la otra también. Solo hay confianza si está también el deseo de agradarle a Él. Y siempre que complica la cosa, tenemos que pedir ayuda a los niños. Niños, si sabes que tus padres se preocupan por lo que comes, tus padres están preocupados para que sea algo sano. Nuestro pequeñito dice, eso no come, eso no se come, ¿no? Sabemos, cuando les pides una comida sana, buena, ¿por qué te la negarían? Ahora, si tienes frío y miras tu armario, no hay ninguna chaqueta, tus padres tienen condición de comprar una chaqueta y pides a tus padres, oye papá, tengo frío, dame una chaqueta, cómprame una chaqueta. No porque es de Nike o de lo que sea, ¿no? No porque el amiguito tiene una igual, sino porque tengo frío, dame una chaqueta. ¿Tu padre rechazaría tu petición? No, seguro que no. Ahora, tu obediencia y tus peticiones son dos cosas diferentes. Pero las dos reflejan lo que hay en tu corazón. Las dos. No son las obras las que me hacen merecedor de las bendiciones de Dios. ¿Por qué le amo? Mis obras reflejan ese amor. Y mis peticiones también. Las dos cosas. Si mi gozo es conocer la voluntad de Dios para mi vida y lucho en contra de mi corazón orgulloso para obedecerle, entonces tendré confianza en Él. Y si por medio de tus hechos reconoces que lo que hay dentro de tu corazón, aunque no siempre lo hagas bien, si lo que hay ahí dentro es el deseo de obedecerle, entonces tu corazón está asegurado delante de Él. Y para tener una visión más clara, más evidente de lo que estamos hablando, os voy a compartir algunos detalles de la vida de un misionero llamado Charles Eastwood. No sé cómo se pronunciaría eso con acento español. O Carlos, ¿no? Como siempre traducimos. Carlos nació en 1864. Esa historia es importante. En una familia llena de posesiones, con muchísimo dinero. Tenía 2 hermanos, eran 3 hombres, y a ellos les encantaba jugar el cricket. No es un juego muy común aquí, pero allí en Inglaterra sí. Y los 3 jugaban muy bien. Incluso Carlos es reconocido hasta el día de hoy como uno de los mejores jugadores de toda la historia. Y Carlos, con su padre, Eduardo, tenían una vida muy buena. Eduardo un día salió y fue a una predicación de Moody, un predicador de Estados Unidos que estaba en Inglaterra. Eduardo se convirtió. Dios le tocó allí en esa predicación, él empezó a buscar, era un hombre muy piadoso, incluso invitaba a predicadores a su casa para que predicasen a sus hijos y a su familia. Y los hijos siempre hacían así como si estuviesen dormidos. Vosotros no hacéis eso, ¿no? Pero ellos sí. Y estaban ahí, se disfrazaban, se metían en la habitación. Hasta que un día vino un predicador, predicó allí y pasó algo especial. Carlos se convirtió
Y sus dos hermanos también. Pero Carlos tenía mucha fama, mucho dinero. Buscó al Señor en la iglesia, empezó a estudiar la Biblia, pero se quedó 6 años más en una vida de impíos, por ahí. Buscando y como impío, ¿no? Hasta un día que su hermano, el segundo, se enfermó, iba a morirse y estaba ahí muy malo, no había mucha solución. Y él se dio cuenta que todo su dinero, toda su fama, no, no sería capaz de solucionar la situación con su hermano. Y empezó a valorar sus prioridades. Gracias a Dios, su hermano se sanó, salió de allí. Algunos días después vio una frase de un ateo. Un ateo que le dejó un mensaje en alguna parte y él la leyó. Y el mensaje del ateo decía: si yo firmemente creyera, como miles profesan hacerlo, que el conocimiento y práctica de la religión influyen sobre su destino eterno, la religión sería todo para mí. Desecharía los pasatiempos mundanos como escoria. El ateo diciendo: los cuidados terrenales como tonterías. La religión para mí sería mi primer pensamiento al despertar y mi última imagen cuando el sueño me hunda en la inconsciencia. El ateo escribiendo: si creyera igual que vosotros, eso sería todo para mí. Después de esas experiencias y algunas más, él decidió dejar todo e irse de misionero a China. Empezó el proceso para ser misionero y su padre falleció. Su madre pidió que se quedara para cuidar de los negocios. Ellos decidieron vender todas las cosas y él recibió una herencia a los 25 años. ¿Cuánto? Más o menos $8 millones. Su parte de la herencia. Pero su corazón ya estaba en las misiones. ¿Qué hizo? Donó toda su herencia. Toda su herencia. Incluso para George Miller, que es otro misionero que cuidaba de huérfanos, que también recibió parte de esa herencia. La historia es muy larga. Se va a China, se queda allí, vuelve a Inglaterra, se va a India, vuelve y falleció en África. Uno de sus yernos abrió con él ahí, inauguró una misión, una agencia misionera en África, y falleció allí muy mayor. Y su amor a los demás fue tan grande que dedicó todos sus recursos, todo su tiempo, sus energías por los demás. Hay una frase muy conocida de Carlos Stud que dice: si Jesucristo es Dios y murió por mí, ningún sacrificio puede ser muy grande para mí que pueda hacer por Él. Os pregunto, ¿tenía confianza en Dios? Seguro que sí. ¿Y sus peticiones? ¿Buscaban su voluntad propia o la de Dios? ¿Qué os parece? ¿Dios le contestaba sus oraciones o no? Hay una de sus oraciones que dice así: Señor, estampa la eternidad sobre mis ojos para que todo lo que vea sea la luz de la eternidad. Una de sus oraciones. Estoy seguro de que Dios no le impidió de ver las cosas a la luz de la eternidad. Si mi corazón no me condena, si no demuestra el orgullo de pensar solamente en mí mismo y nada en Dios y en el prójimo, entonces hay confianza en Dios. Dijo un pastor, Richard Baxter, un puritano conocido, que el amor a sí mismo no trae miedo al hombre. Nos encanta cuando nos amamos a nosotros mismos. Por eso
Solo un amor más poderoso para alejarnos del amor egoísta de nuestra naturaleza. Solo cuando encontramos en Dios, dijo Baxter, en Dios a un gobernante más sabio y capaz de guiarnos que a nosotros mismos, es que nosotros nos sometemos a sus mandamientos. En otras palabras, el amor propio es tan grande, que solo puede ser sustituido por el amor a Dios. ¿Te importa más tu opinión que la de Dios? ¿Busca agradar más a las personas y a ti mismo que a Dios? ¿Haces las cosas delante de los hombres para recibir el honor de los hombres? Todo eso son señales de un corazón egoísta. Ahora, el que practica la justicia de Dios y el que ama por medio de actitudes al hermano, ese es el que pide y recibe. No demuestra el amor hacia el hermano, no demostrar ese amor hacia el hermano es un pecado de omisión. Ahora, reconocer que tus actitudes no están buscando satisfacerte de manera egoísta, sino que solo lo que quieres es satisfacer y agradar a Dios, eso sí, te quedas seguro delante de Él. Pero si es así, solo hay una manera de dejar el egoísmo y reconocer que somos de la verdad. Solo hay una manera, que también nos habla el texto, que es recibir de Dios el Espíritu que nos da vida. Y ese Espíritu que nos da vida nos capacita para que vivamos para Él y no para nosotros. Y para que pueda analizar adecuadamente mi corazón, para disfrutar de la confianza en Dios, debo actuar para que mi fe en Cristo sea perceptible en mi obediencia a Él. O sea, la fe que se demuestra en actitudes. ¿Cómo decir que tengo el amor de Cristo si veo a mi hermano pasar necesidad y no le ayudo? Imposible. No está ahí el amor. ¿Cómo decir que soy de Cristo si no sigo sus mandamientos? Imposible. Nosotros sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos has dado. Pero ese Espíritu que hemos recibido obra trayéndonos el deseo por la santificación. Dios por su gracia nos alcanza. Eso es verdad. Allí no tenemos ninguna participación. Pero esa gracia que te ha alcanzado ahora debe capacitarnos para cooperar con el Espíritu Santo en destronar el ídolo del amor hacia mí mismo, de mi corazón, y sustituir por el amor a Dios. No hay pasividad en el crecimiento espiritual. Si no haces nada, lo mínimo que estás haciendo es pecar por omisión. Si crees que la salvación es por gracia, sí es verdad. Pero esa gracia es la misma que nos capacita para actuar ahora, para que el amor que hemos recibido sea visible en todo lo que hacemos. La fe viva, la fe que creemos, genera vida. El amor de Dios nos hace amar al prójimo. La confianza en Dios me hace someterme a su voluntad y no a la mía. Por eso, el que es de la verdad no va a querer seguir siendo guiado por su propia voluntad egoísta. Esa voluntad imperfecta. Si soy de la verdad, quiero ser guiado por la verdad. No puedo decir que creo en Cristo si no sigo sus mandamientos. Decir eso es esconder de los hombres un corazón impío, egoísta, que está completamente visible a la vista de Dios. ¿Y por qué es tan importante aclarar eso y estas cosas en la iglesia a nosotros que estamos aquí? Porque vemos el apóstol Pablo escribiendo, por ejemplo, a Timoteo, y cuando escribe ahí su primera carta en el capítulo 3, dice:
También sabes esto, escribiendo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es lo que pone allí, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No sé si os habéis fijado, lo que encabeza el listado de las características de los hombres de los postreros días es amadores de sí mismos. Si hoy, mi hermano, mi hermana, te miras al espejo de la ley de Dios y lo que ves es el egoísmo, es el amor hacia ti mismo, arrepiéntete. El amor hacia ti mismo, ese amor egoísta, te impide de amar a Dios sobre todas las cosas y te impide de amar al prójimo. Y dejar de amarnos no quiere decir que ahora debo despreciar, ¿no? Mi vida. Debo dejar de cuidar de mi salud o algo así, ¿no? No tiene nada que ver. El amor que habla aquí, egoísta, es aquel de verse más importante que los demás, que le hace creer que su opinión es la que cuenta. Sus gustos son los que deben ser satisfechos. Sus deseos están siempre por encima de los demás. Si te ves así, hoy es día de arrepentirte de tus pecados. Y es tiempo de poner el amor a Dios por encima de todas las cosas. Si lo haces, tu opinión ya no será la más importante, sino la de Dios. Lo más importante no será cómo interpretas las escrituras, sino cómo las escrituras se interpretan a ellas mismas. Ya no harás cosas o dejarás de hacerlas porque te apetece o no, sino porque Dios es el que dirige tu vida. Puedes preguntarte en esta mañana, ¿mis decisiones están basadas en lo que trae beneficio propio? ¿O busco beneficiar a otros y glorificar a Dios por medio de ellas? Mi tiempo, porque es así que evaluamos, ¿no?, nuestras prioridades. Mi tiempo lo invierto en lo que me trae este placer temporal, o busco gozarme en Dios y en algo que tiene valor eterno. Anhelo más la visibilidad que la piedad. Y si queremos pensar en las relaciones familiares, podríamos contestar, ¿no? ¿Me alegro cuando mis gustos son satisfechos en mi matrimonio? ¿O buscamos juntos hacer la voluntad de Dios? ¿La crianza de mis hijos está basada en sus propios deseos, lo que Él quiere? Porque pobrecito, pequeñito. ¿O en lo que Dios dice respecto a lo que debo hacer o no? Hay padres que obedecen a hijos, pero no obedecen a Dios. Si permaneces en Dios, deberías encontrar en tu corazón ese anhelo de guardar sus mandamientos. Ahora, si no es lo que encuentras en tu vida hoy, todavía hay tiempo de buscarle y pedirle perdón por tus pecados. Porque en Dios siempre hay esperanza. Él no negará su espíritu a todos aquellos que lo pidan. Pero que sepas que ser un discípulo de Cristo, implica negarte a ti mismo, coger tu cruz y seguirle. Sabemos que no todos nosotros vamos a ser un misionero como Carlos Stud. No somos millonarios tampoco. Pero
todos nosotros sí que debemos tener el mismo corazón sumiso a su voluntad, a la voluntad de Dios para nosotros. Si reconoces esa sumisión, si reconoces ese amor, un amor de hecho y de verdad, hoy es día de regocijarte. Hoy es día de alegría. Hoy es día de sentir este gozo de la seguridad, de la certeza que tenemos en la salvación en Cristo. Hoy es día de reconocer que en tu vida hay señales de que eres salvo. Hoy debes salir de aquí gozoso, reconociendo que Dios está obrando en tu vida. Y aunque tengas pecado, como los niños, ¿no?, que a veces obedecen, pero a veces pasa. Aunque tengas pecado, tu deseo es cumplir su voluntad, es servir al Señor. Y con ese mensaje lleno de detalles, lo que anhelamos es que Dios nos enseñe cada día a despojarnos de ese corazón tan egoísta y revestirnos de actitudes que le glorifican a Él. Que su alegría sea la nuestra. Que sus planes sean los nuestros. Y que podamos hacer la misma oración que hizo Carlos Estude. Señor, estampa la eternidad sobre mis ojos, para que todo lo que vea sea a la luz de la eternidad. Vamos a orar. Dios, hemos reconocido esa enseñanza tan importante de analizar nuestro corazón, reconocer en él el deseo o no en agradarte, en servirte, el deseo que tenemos en obedecer tu santa ley, en amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Padre, a escudriñar nuestro corazón. Escudriñanos, Padre, porque tantas veces hay tantos deseos pecaminosos y nuestro corazón nos condena. Te pedimos perdón, Padre, perdón por nuestro egoísmo, perdón porque ni siempre queremos hacer tu voluntad. Perdónanos, Padre, danos más intensidad en la búsqueda por obedecerte. Danos, Padre, más gozo en amar al prójimo como a nosotros mismos. Que podamos, Padre, salir de aquí gozosos por reconocer esa verdad en nuestra vida, sabiendo que eso es una señal de un verdadero creyente, pero que salgamos también de aquí animados a buscarte cada vez más, así como hicieron tantos a lo largo de la historia. Danos, Padre, intensidad en la vida devocional contigo, en la vida de santidad. Danos esa búsqueda, Padre, sin parar, sin cesar, por tu presencia en nuestra vida, Padre. Lo que queremos es agradarte, queremos servirte. Ayúdanos, Padre, en ese proceso. Sabemos que tú eres fiel y tu fidelidad nos trae el anhelo a que seamos también fieles. Entonces, que tú cumplas en nuestra vida tus propósitos para que seamos siempre escuchados en nuestras oraciones, que no sean oraciones egoístas, sino que busquen solamente tu gloria, tu honra. Bendícenos, Padre, en esta mañana. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.